Caín, por José Saramago, parte 23. Ahora el Señor se esconde en columnas de humo, como si no quisiese que lo viera. En nuestra opinión de simple observador de los acontecimientos, debe de estar avergonzado por algunas de sus tristes actuaciones, como en el caso de los niños inocentes de Sodoma, que el fuego divino calcinó. 9. El lugar es el mismo, pero el presente ha cambiado. Caín tiene delante de los ojos la ciudad de Jericó, donde por razones de seguridad militar no le han permitido la entrada. Se esperaba en cualquier momento el asalto del ejército de Josué, y por más que Caín jurara que no era israelita, le negaron el acceso. Sobre todo porque no dio ninguna respuesta satisfactoria cuando le preguntaron: ¿qué eres si no eres israelita? En el nacimiento de Caín, israelitas era algo que todavía no existía, y cuando mucho más tarde comenzaron a descollar, con las desastrosas consecuencias de sobra conocidas. Los censos que se fueron elaborando dejaron fuera a la familia de Adán. Caín no era israelita, pero tampoco era hitita, o amorreo, o fereceo, o heveo, jebuseo. Lo salvó de esta indefinición identitaria a un albeitar del ejército de Josué, que se quedó prendado del jumento de Caín. «Buena pieza tienes ahí», dijo. «Viene conmigo desde que dejé la tierra de Nod, y nunca me ha fallado. Pues si es ahí y estás de acuerdo, te contrato como mi ayudante a cambio de la comida, con la condición de que me dejes montar tu burro de vez en cuando». A Caín le pareció razonable el negocio, pero todavía objetó. «¿Y después? ¿Después de qué?», preguntó el otro. «Cuando Jericó caiga». «Hombre, Jericó es solo el principio. Lo que se aproxima es una larga guerra de conquistas, en la que los albeitares no seremos menos necesarios que los soldados». «Si es así, estoy de acuerdo», dijo Caín. Había oído hablar de una célebre prostituta que vivía en Jericó, una tal Rahab, por lo que tales eran las descripciones de quienes la conocían. Venía anhelando un encuentro que le refrescase la sangre, pues desde la última noche que pasó con Lilith nunca más había tenido una mujer. No lo dejaron entrar en Jericó, pero no perdió la esperanza de llegar a dormir con ella. El albeitar le hizo saber a quién correspondía que había contratado a un ayudante a cambio de la comida, y fue así como Caín se vio integrado en los servicios de apoyo de los ejércitos de Josué, curando las mataduras de los burros bajo la exigente orientación del jefe. Burros y nada más que burros, pues el arma de caballería propiamente dicha todavía no había sido inventada. Tras una espera que a todos les pareció excesiva, se supo que el Señor finalmente había hablado a Josué, a que con estas palabras le ordenó lo siguiente: «Durante 6 días tú y tus soldados desfilaréis alrededor de la ciudad una vez por día. Delante del arca, delante de la alianza, irán 7 sacerdotes, cada uno haciendo sonar un cuerno de carnero. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes siguen haciendo sonar las trompetas. Cuando ellos emitan un sonido más prolongado, el pueblo deberá gritar con todas sus fuerzas, y entonces las murallas de la ciudad se derrumbarán». Contrariando el más legítimo escepticismo, así sucedió. Al cabo de 7 días de esta maniobra táctica nunca antes experimentada, las murallas se derrumbaron de verdad, y todo el mundo entró corriendo en la ciudad, cada cual por apertura que tenía delante, y Jericó fue conquistada. Destruyeron todo lo que había, matando a espada a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y también los bueyes, las ovejas y los burros.
Cuando Caín pudo entrar en la ciudad, la prostituta Rahab había desaparecido con toda la familia, avisada y puesta a resguardo como retribución por la ayuda que le había prestado al Señor, escondiendo en su casa a los 2 espías que Josué consiguió introducir en Jericó. Enterado de esto, Caín perdió todo el interés por la tal prostituta Rahab. A pesar de su deplorable pasado, no podía soportar a las personas y a la gente traicionera, las más despreciables personas del mundo en su opinión. Los soldados de Josué prendieron fuego a la ciudad y quemaron todo lo que había en ella, con excepción de plata, el oro y el bronce y el hierro, que, como de costumbre, pasaron a engrosar el tesoro del Señor. Fue entonces cuando Josué lanzó la siguiente amenaza: maldito sea quien intente reconstruir la ciudad de Jericó. Se le muera el hijo mayor a quien ponga los cimientos, y el más joven a quien levante las puertas. En aquella época las maldiciones eran obras maestras de la literatura, tanto por la fuerza de la intención como por la expresión formal en la que se condensaban. De no haber sido Josué la crudelísima persona que fue, hoy hasta podríamos tomarlo como modelo estilístico. Por lo menos en el importante capítulo retórico de los juramentos y maldiciones. Tampoco fue frecuentado por la modernidad. Desde ahí el ejército de los israelitas, y hasta hoy, marchó sobre la ciudad de ahí, que el dolorido nombre que le dieron no la pierda, donde después de sufrir la humillación de una derrota, aprendió la lección de que con el Señor Dios no se juega. Ocurrió que un hombre llamado Acán se había apoderado en Jericó de unas cuantas cosas que estaban condenadas a la destrucción y, en consecuencia, el Señor se irritó profundamente con los israelitas. «Esto no se hace», gritó. «Aquel que se atreve a desobedecer mis órdenes, a sí mismo se está condenando». Entretanto, Josué, inducido por las informaciones erradas de los espías enviados, cometió el error de no valorar debidamente la fuerza del adversario y mandó a menos de 3,000 hombres a la batalla, los cuales, atacados y perseguidos por los habitantes de la ciudad, se vieron obligados a huir. Como siempre ha sucedido, a la mínima derrota de los judíos pierden la voluntad de luchar. Y aunque en la actualidad ya no se usan manifestaciones de desánimo como las practicadas en el tiempo de Josué, cuando se rasgaban las ropas que llevaban vestidas y se postraban en el suelo con el rostro en tierra y las cabezas cubiertas de polvo, la llantera verbal es inevitable. Que el Señor educó mal a esta gente desde el principio se ve por las imploraciones, por las quejas, por las preguntas de Josué. ¿Por qué no hiciste atravesar el Jordán si fue para abandonarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Más nos hubiera valido habernos quedado al otro lado del río. La desproporcionada exageración era evidente. Este mismo Josué, que suele dejar tras de sí un rastro de muchos millares de enemigos desvividos después de cada batalla, pierde la cabeza cuando se le muere la insignificancia de 36 soldados. Que tantos fueron los que cayeron en la tentativa de asalto ahí. Y la exageración continuaba. «Oh, Señor, ¿qué podré decir ahora una vez que Israel ha huido ante su enemigo? Los cananeos y todos los habitantes del país van a tener conocimiento de esto y después nos atacarán y nos destruirán y nadie más se acordará de nosotros». «¿Qué harás tú para defender nuestro prestigio?», preguntó. Entonces el Señor, esta vez sin la presencia corporal, ni tampoco en columna de humo, parece que fue simplemente una vocecilla,
tronando en el espacio, despertando los ecos en todo lo que eran montañas y valles.